Hola, buenas noches, ¿cómo están? Les habla Marta Ardila. Hoy quiero hablarles de el camino de Emaús o lo que pasó en el camino de Emaús. Hoy en día hay seminarios que se llaman Emaús, hay encuentros que se llaman Emaús y hay muchas, digamos, puede ser cosas cristianas que se llamen Emaús. Pero ¿qué importancia tuvo Emaús y por qué se usa tanto ese nombre? En la Biblia, en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 24, nos habla de la historia de lo que pasó en el camino a Emaús. Dice que dos de los discípulos iban caminando a una aldea llamada Emaús. Ellos venían de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había acontecido, que era que Jesús había muerto, pues lo habían crucificado y ya se decía que Jesús había resucitado, que algunas de las mujeres lo habían visto, que algunos de los discípulos lo habían visto. Y dicen estos discípulos que van caminando, ellos, bueno, van caminando y se encuentran con Jesús. Y pues tienen los ojos velados y no saben que es Jesús. Y él se les acerca y les dice que de qué hablan. Y él les dice, tú eres el único forastero y no sabes lo que ha acontecido en Jerusalén. Entonces ellos le cuentan lo que yo les acabo de narrar, de Jesús Nazaret, poderoso en obras. Y dicen que ellos creían que él iba a liberar a Israel. Pero prácticamente es como, bueno, en él teníamos la esperanza de que a través de él iba a venir la liberación, ¿verdad? La salvación para el pueblo de Israel, pero murió y ya es el tercer día, pero algunos dicen que como que vive. Y él les dice, oh tardos, insensatos para entender todo lo que los profetas han dicho. Y les dijo, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Y empieza Jesús a aclararles desde Moisés y pasando por todos los profetas lo que le tenía que pasar al Cristo, lo que el Cristo tenía que padecer. Y eso es lo que pasó en el camino a Emaús. Después de que Jesús les explica, él se hace como que el que se queda atrás y se va, y ven ellos que es tarde y que él es un forastero y lo invitan a quedarse con ellos. Y cuando parten el pan, en el momento de partir el pan, él se desaparece delante de ellos y ellos se dan cuenta que era el Señor. ¿Y qué es lo relevante en el camino de Emaús? Es que estos discípulos por primera vez tuvieron un verdadero encuentro con Jesús, con el Jesús resucitado, que los ama tanto, nos ama tanto, que él mismo se les aparece y él mismo les explica quién es él y cuál era el propósito de su venida a la tierra. Muchos de nosotros somos como esos discípulos que decimos, sí, Jesús, un profeta, poderoso en obras, milagros, pero esperábamos más de él. Pero mira, dicen que vive, pero no sé a cuántos les pasa eso. Y Jesús te dice, tardo para entender todo lo que en las Escrituras se ha dicho o se dice de mí. Él quiere que lo conozcamos realmente, que entendamos que en Jesús de Nazaret se cumplió todo lo que estaba escrito acerca del Mesías. Que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías y que antes de venir a redimir un pueblo de la opresión que pueden estar bajo algún estado, un gobierno, antes de ese tipo de redención, Él venía a redimir nuestras almas, a redimirnos del peor enemigo que tiene el hombre, que es el pecado, que lo lleva a la muerte eterna, a la condenación. Él vino a salvar nuestras almas. Cuando los ángeles le anunciaron a, a los pastores, cuando se les aparecieron, y dice, les ha nacido en la ciudad de Belén un Salvador que es Cristo el Señor. Dice que Él redimirá a su pueblo de sus pecados. Así que eso es lo más importante. Primero, no tanto redimirnos de todas las injusticias que pueden estar pasando alrededor del mundo, políticamente, digámoslo así, sino a redimir primero nuestras almas, a que nosotros nos reconciliemos con Él, que Él es ese Mesías que está profetizado en las Escrituras, que vino a derramar su sangre para a través de él reconciliarnos con el Padre. Y ese es el encuentro que Dios quiere que tengas, el encuentro que tuvieron los discípulos en el camino de Emaús, donde su corazón ardía porque la presencia que estaba ahí era la del mismo Dios. Dios te bendiga.